¿Qué tal están? Espero que todos bien. Buenas Y que noches, estén bien. licenciada. Buenas noches, Leslie, que estén bien por la casa, que todo marche bien. Buenas noches, licenciada. Hola, Judith, ¿qué tal? Qué gusto saludarla. Igualmente, Lee. Buenas noches, licenciada. Gusto de saludarla. Igualmente, Marina, qué gusto poderles saludar. Espero que todos se encuentren bien. Espero que por allá donde hay mucho frío, Helen, estén bien. Y que todos puedan estar bien. A ver, hagamos un recordatorio de qué contratos estuvimos hablando en la clase anterior. ¿Se recuerdan o no? Buenas noches, licenciada. Estuvimos hablando del contrato de participación. Estuvimos hablando las características, que es típico, que es nominado, que se refiere a que tiene nombre, que puede ser bilateral, plurilateral y bilateral. Y es plurilateral cuando las partes tienen los mismos derechos y obligaciones, ejemplo, contrato de sociedad. Bilateral, cada uno tiene diferentes derechos y obligaciones, compraventa, mutuo, por ejemplo. También vimos los derechos y obligaciones del contrato de participación que se encuentran en el artículo 861 del Código de Comercio. La definición está en el artículo mencionado. Eso, licenciada, por citarle algunos aspectos. Muy bien, Max. Buenas noches. Buenas noches, licenciada Eloísa. Qué gusto saludarlo. Obviamente, licenciada, ya son nuestras últimas clases. Estamos en los últimos, y así es que demos los últimos jalones ahí duros para que digan cerremos. Y de verdad cerramos. Vean ustedes que vimos contratos de propiedad intelectual. Sí, contrato de participación también, pero contrato de edición. Muy bien, vimos contrato de edición. ¿Cuáles otros contratos vimos de propiedad intelectual? A ver, ¿quién se recuerda? Buenas noches, Lee. Los contratos de derechos de autor y derechos conexos. Vimos el contrato de edición, contrato de representación y ejecución pública, contrato de fijación de obra. Y en la ley de propiedad industrial vimos el contrato de licencia de uso de marca. Muy bien. Avanzamos viendo, ya decía ahí Judith, contratos de propiedad intelectual. Cuando hablamos de los contratos de propiedad intelectual, se recuerda que era el Día del Artista Nacional. Entonces estuvimos hablando del derecho de autor y los derechos conexos, del derecho de propiedad intelectual, que habían derechos morales y habían derechos patrimoniales. También estuvimos hablando de que hay contratación en materia de propiedad intelectual. ¿Cuáles son estos contratos de propiedad intelectual? Ya dijeron ustedes, tenemos ahí el contrato de edición. Ahí nos decía Juan Cristóbal que tenemos el contrato de edición, el contrato de representación y ejecución pública y el contrato de fijación de obra, Juan Cristóbal. Fijación de obra. Entonces, ahí tenemos contratos de propiedad intelectual en materia de derecho de autor y derechos conexos. Pero como bien decía Judith, también tenemos en la ley de propiedad industrial el contrato de licencia de uso de marca. Entonces, vean, para recordarnos ya solamente porque se recuerdan que tenemos una definición, unos elementos, unas características, unos derechos y obligaciones y si hubiera una clasificación. Porque más que aprender contratos, debemos aprender cómo y qué estudiar de los contratos. Entonces, ¿cómo estudiar contratos? Como lo hemos venido haciendo. ¿Qué estudiar de los contratos? Sus definiciones, sus elementos, sus características, su naturaleza jurídica, sus obligaciones, sus derechos, que son los efectos que todo contrato produce,
Y finalmente, si hay una clasificación de esos contratos, para luego observar cómo se termina ese contrato. Y si usted sabe eso, va a saber de contratos en un examen privado, en un examen técnico profesional. Entonces, vean ustedes, cuando estamos observando ese contenido, pues estamos viendo cómo estudiar contratos y qué estudiar de los contratos. Alguien que por favor nos lea el 84 de la Ley de Derecho de Autor y Conexos, por favor, para recordarlos. Vamos, Sergio. Artículo 84. Por el contrato de edición, el titular del derecho de autor de una obra literaria, científica o artística o sus derechohabientes concede en condiciones determinadas a una persona llamada editor el derecho de reproducir su obra y vender los ejemplares a cambio de una retribución. El editor editará por su cuenta y riesgo la obra y entregará al autor la remuneración convenida. Muy bien. Entonces, vean, en ese contrato de edición que nos está indicando Sergio, podemos advertir que las obras que vamos a tener para editar van a poder ser colectivas, en colaboración, obras audiovisuales creadas por encargo y de autores asalariados, puede ser también, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esas obras. Es muy importante que nosotros veamos que todas esas obras van a dar lugar a poder constituir contratos de edición. Ya decíamos cuando vimos terminología de propiedad intelectual en derecho de autor que podemos estar hablando de obras científicas, literarias, musicales y artísticas. Y ustedes estuvieron colocando un sinnúmero de ejemplos. Entonces ahí tenemos contratos de edición. Algo que hay que advertir que es muy importante en este contrato es que si yo les preguntara cuántos son los elementos personales de estos contratos, ustedes me van a decir que 2, el autor y el editor. Pero si nosotros vamos a un poco más allá, nos damos cuenta que las creaciones del intelecto, las obras científicas, literarias, artísticas o musicales, pueden ser objeto del derecho hereditario. Entonces, puede ser que los 2 elementos personales de este contrato pueda ser el autor y el editor o el derechohabiente y el editor. ¿Cuándo hay derechohabientes? Cuando hay la expresión del derecho hereditario. ¿Cuándo nace el derecho hereditario? Cuando se termina con la vida de una persona. Entonces se termina la vida de este autor y nace el derecho hereditario sobre estas obras, sobre la autoría de estas obras, porque el derecho de herencia que se da es respecto del autor de la obra, ¿verdad? Y como dentro de sus bienes morales y materiales que se han protegido, tendría las autorías de los libros, por ejemplo, pues entonces esas autorías van a ser objeto de derecho hereditario. Entonces puede ser que los elementos sean el autor y el editor, o puede ser que sean los derechohabientes, que puedan ser varios, o el derechohabiente que sea uno y el editor. Ese es un detalle muy importante que ustedes tienen que advertir en estos contratos. Alguien que nos lea, por favor, el 93. Siempre de la Ley de Derecho de Autor y Conexos.
Artículo 93. Artículo 93. O de ejecución pública, el autor de una obra literaria, dramática, musical, dramático-musical, pantomímica o coreográfica, o su derechohabiente, cede o autoriza a una persona natural o jurídica el derecho de representar o ejecutar públicamente su obra a cambio de una remuneración. El contrato podrá contener estipulaciones respecto a los actores que desempeñarán los principales papeles, detalles del vestuario y de selección del escenario. Encontramos entonces que ahí tenemos el autor, ¿verdad? El autor de esa obra, ya sea literaria, ya sea científica, ya sea musical, ya sea artística, ya sean obras audiovisuales, ya sean obras sonoras, ya sean fonogramas, etcétera, que van a dar contenido a esta representación y ejecución pública. Eso es lo básico, ¿verdad? Que la representación es pública, que la ejecución es pública, que la representación es en vivo. Entonces, ahí tenemos este contrato de representación y ejecución pública. Pero si ustedes pudieron escuchar, se refiere al autor de una obra, de la clase que sea la obra, o su derechohabiente. Entonces, el derechohabiente cede ese derecho, o el derechohabiente autoriza esas ediciones, esas representaciones y esas ejecuciones públicas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los elementos personales del contrato que pueden ser ejercitados, esos derechos, ya sea por el autor en forma directa o ya sea por su derechohabiente que va a ceder o va a autorizar la posibilidad, ¿verdad?, de la ejecución de esa obra de la naturaleza que sea. Entonces, ahí tenemos elementos personales en ese contrato y por el otro lado, pues también vamos a tener a los actores, ¿verdad? Puede haber estipulaciones respecto a los autores, a la escenografía, al lugar donde se va a estar representando la obra. Hablemos aquí Teatro Nacional, hablemos el Domo, hablemos de Teatro Abril, por mencionar algunos. Entonces ahí tenemos los lugares, la escenografía, los actores, los autores de la obra y los representantes legales que contratan en nombre de las sociedades para representar pública y en vivo estas obras. Entonces ahí tenemos siempre a través de una contraprestación que es la retribución en dinero. Cuando hablamos del elemento formal en estos contratos, como el anterior y este, pues la ley no establece una formalidad extrema, pero sí establece que debe ser por escrito. Entonces ahí está la formalidad. Encontramos ahora el siguiente contrato. ¿Quién nos lee el 101? Artículo 101. Contrato de fijación de obra. Por el contrato de fijación de la obra, el autor autoriza a una persona natural o jurídica a incluirla en una obra audiovisual o fonograma para su reproducción y distribución a cambio de una remuneración previamente acordada. Muy bien. Seguimos hablando del autor. Seguimos hablando de una persona individual o de una persona jurídica, una empresa, un empresario, un comerciante individual o una sociedad mercantil, una persona jurídica que va a poder hacer la fijación de esos contenidos de obras, ¿verdad? Una obra científica, una obra musical, una obra literaria, una obra artística, que van a fijar en soportes electrónicos. Esos son los fonogramas, ¿verdad? Ya pueden ser videos, ya pueden ser audios, por eso decimos audiovisual. Puede ser esos fonogramas para reproducir
esas obras en un soporte electrónico. Ya ven ustedes los discos compactos, ya ven ustedes las memorias, la USB, que nos permite tener la fijación de esas obras científicas. A veces ustedes tienen ahí su teléfono y veo yo, envían un audio, ¿verdad? Esa es fijación de contenidos científicos. Cuando ustedes miren que me ayudan con la pregunta número tal del curso tal. Ah, bueno, y ahí te va. Entonces, eso es fijación de obra. ¿Por qué? Porque ustedes están fijando ese contenido científico en un soporte electrónico. ¿Cuál es ese soporte electrónico? Su teléfono inteligente. Entonces, ahí tenemos un soporte electrónico. Tenemos las memorias y ahí buscan música ustedes, pero buscan contenido de mercantil, pero también de internacional público, pero también de tributario y también de notariado 4 y también de, exactamente, también ahí tenemos. Y tenemos ahí también de internacional privado. Entonces, todo ese contenido de obras científicas están en un soporte electrónico. Hablamos de la nube hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, esos contenidos que se van a la nube son contenidos que están guardados en un soporte electrónico. Entonces, usted puede bajar esos contenidos cada vez que pueda revisarlos, que quiera revisarlos o que necesite tenerlos a la vista. Entonces, todo eso es el contenido de la fijación de obra. Spotify, por ejemplo, que le da música, ¿verdad? Usted enciende la radio y vamos a tener 104.5, yo creo, y entonces ahí va a tener música clásica. Ah, muy bien, eso es fijación de obra. Pero al mediodía tiene marimba. Ah, bueno, eso es también fijación de obra. Y todo eso, una fijación de obra musical. Cuando usted va escuchando en su teléfono las grabaciones que ha hecho de las clases cuando está estudiando, pues ese es un soporte electrónico y usted aprovecha agarrarse ahí en el transurbano, en Transmetro, pero bien que va escuchando. Entonces, ese es un soporte electrónico. Cuando usted va en el vehículo, enciende ahí su radio, pues igualmente hay ese soporte electrónico que le va a estar permitiendo que usted escuche noticias, por ejemplo. Ah, bueno, la 92.1, qué bueno, Sergio. La 92.1, pues usted está al día de su casa, ¿verdad? Que es Radio Universidad. Entonces, yo no lo había querido decir mucho porque iban a decir que solo de eso hablaba, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, hoy estamos 3, ¿verdad? El primero creo que fue, o si no me corrigen. Hubo, por ejemplo, en Rectoría, ahí en el 92.1, hubo un homenaje, ¿verdad? Gracias, así es. Hubo un homenaje para todos los fallecidos trabajadores, docentes, estudiantes, administrativos, mantenimiento y de toda naturaleza que han fallecido por la pandemia. Y era cantidad, pero cantidad de compañeros. Entonces, vean ustedes, se hizo en la sede central, se hizo en los de los centros universitarios, de las escuelas no facultativas, y todo eso lo pudimos ver a través de TV USAC, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se fijó en un soporte electrónico. Si ustedes iban a la universidad, igual se estaba transmitiendo, ¿verdad? En vivo. Entonces, también teníamos esa transmisión en vivo que se fue fijando en los soportes electrónicos también. Entonces, para ponernos en contexto de cómo funcionan estos contratos de propiedad intelectual. Entonces, vean ustedes que
Tenemos a los autores, que son elemento principal. Tenemos a la persona individual o jurídica, que es el otro elemento personal. Y tenemos a los derechohabientes en un momento dado, ¿verdad? Tenemos esa obra, ¿qué les enseño? Esa obra específica. Esta es la última ley electoral y de partidos políticos que fue editada por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, vean, aquí está todo lo relacionado con las últimas reformas. Bueno, pues esta es una obra editada, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que hay ese contenido de la obra. Tenemos una obra en donde quienes autorizan hoy por hoy son los derechohabientes, porque el doctor Edmundo Vázquez Martínez ya partió al infinito. Entonces, vean ustedes una obra donde tiene como elemento personal al derechohabiente y a esa persona individual o jurídica, que en este caso encontramos, vamos a tener esa persona individual o jurídica que viene a ser el otro elemento personal. Y así podríamos continuar dándonos cuenta que siempre va a estar un autor, siempre una persona individual, natural o jurídica, y siempre puede darse en muchos casos, no siempre, sino en bastantes casos, que comparezca el derechohabiente en lugar del autor, ¿verdad? El derechohabiente del autor. ¿Puede hacerlo él de autorizar o ceder esos derechos? Sí, lo puede hacer por toda la vida, por siempre, por 75 años plazo después del fallecimiento del autor, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante de advertir. Pero luego nos vamos a la ley de propiedad industrial. ¿Y qué encontramos ahí en la ley de propiedad industrial? Pues como bien lo decía Judith, encontramos el contrato de licencia de uso de marca. Estamos viendo las creaciones del intelecto, que son todas, pero estamos viendo contratos de derecho de autor y derechos conexos que protege más que todo ese derecho moral, que es la creación del intelecto y que es ese derecho de autor, que está respaldado por la Ley de Derecho de Autor y Conexos y está respaldado por el Convenio de Berna, por el Convenio de Roma también. Tenemos ahí, tenemos el Convenio de París, que viene a soportar también la Ley de Propiedad Industrial. Entonces, vean, tenemos derecho interno y derecho internacional, que son los convenios internacionales. Encontramos entonces en esta ley de propiedad industrial el contrato de licencia de uso de marca, les decía. Alguien que por favor nos lea el artículo 45 de la ley de propiedad industrial, por favor. ¿Se lo leo, Lee? Sí, Judith, por favor. Bueno, artículo 45, licencia de uso de marca. El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder la licencia a un tercero para usar la marca. El contrato de licencia debe constar por escrito. Si es otorgado en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada. Salvo estipulación en contrario que conste en el contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas. A. El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro, incluidas sus renovaciones en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca. B. La licencia no podrá ser concedida por el licenciatario, quien tampoco podrá otorgar sublicencias y no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias. C. El licenciatario exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de marca como si fuera el titular de la misma. Y D. Cuando la licencia se hubiese concedido como
como exclusiva, el titular no podrá conceder otras licencias en el país para la misma marca, para los mismos productos o servicios, ni podrá usar por sí mismo la marca en el país respecto de esos productos o servicios. ¿Hasta ahí? Muy bien. Sí. Encontramos entonces que tenemos, les decía, la posibilidad de encontrar aquí este contrato de licencia de uso de marca. Por ahí preguntaban ustedes quiénes son los elementos personales del contrato de fijación de obra. Vayámonos a los contratos de edición, el contrato de representación y ejecución pública para servirle, Leslie. El contrato de fijación de obra, ahí está. Tenemos el autor, ahí siempre van a haber autores, porque para que hayan obras tienen que haber autores. Si es una obra musical, hay autores. Si hay una obra literaria, hay autor. Si hay una obra científica, hay autor. Si hay una obra artística, hay autores. ¿Se recuerdan que hicimos ese ejercicio? ¿Cuáles son las obras y quiénes son los autores? ¿Cuál clase de obra es y cuál es su autor? Entonces ahí estuvimos viendo de las científicas, de las literarias, musicales y artísticas. Encontramos por el otro lado, les decía, la fijación de obra que está preguntando ahí Leslie, que es el autor, es la persona individual o jurídica. Ahí llevamos dos. Pero también puede comparecer el derechohabiente. ¿A qué va a comparecer? A ceder los derechos hereditarios o a autorizar esos contratos. Puede ser un contrato de edición, puede ser un contrato de fijación de obra o puede ser uno de representación y ejecución pública. Cuando hablamos del contrato de licencia de uso de marca, pues obviamente hay un propietario de la marca y ese propietario de la marca es el licenciante. Y el que recibe la autorización para el uso de la marca es el licenciatario, no le vayan a poner licenciado, es el licenciatario. Licenciados quieren ser ustedes, pero ahí es licenciante y licenciatario. Encontramos el elemento real en ese contrato, la marca y la retribución en dinero que se paga por el uso de la marca. ¿Verdad? La licencia de usar esa marca. Entonces está la marca, está la licencia del uso de la marca y está el dinero que se va a pagar para usar esa marca. Y el elemento formal por escrito. Y vean qué fácil. Por escrito el de edición, por escrito el de representación pública y por escrito el de fijación de obra. Entonces ahí tenemos los contratos. Nos vamos a la licencia de uso de marca y es lo mismo. Por escrito, el elemento formal, ¿verdad? El real, les decía, tenemos la marca y tenemos la retribución en dinero. Y los derechos que otorga el contrato de licencia de uso de marca. Es decir, los derechos que el licenciante le otorga al licenciatario. Y formal, igual que los demás, por escrito. Cuando vemos características, nos venimos otra vez a todas las características que hemos visto. Contratos bilaterales, principales, onerosos, de tracto único o también pueden ser de tracto sucesivo, ¿verdad? Por ejemplo, el de edición. Puede pactarse una sola edición de una cantidad específica de ejemplares o varias ediciones de determinadas cantidades de ejemplares. Entonces ahí estamos frente al contrato de edición, frente al contrato de representación y ejecución pública y frente al contrato de fijación de obra.
En la ley de derecho de autor y conexos, pues tenemos la licencia de uso de marca que ya Judith nos explicaba, nos leía. Entonces ahí tenemos contratación de propiedad intelectual. ¿Se registran estos derechos? Sí, se registra el derecho de la marca. A ustedes en un examen técnico profesional les pueden preguntar cómo se registra una marca. El trámite de registro de la marca. ¿Qué es una marca? Eso es importante saberlo. Si queremos saber qué es una marca, nos vamos al artículo 4 de la ley. Y ahí encontramos las marcas, las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, denominaciones de origen, registro de propiedad intelectual y mucho más contenido. Entonces, vean, por el otro lado, podemos encontrar que vamos a tener otros objetos, otros elementos que son en el contrato de licencia de uso de marca. Les decía, ¿verdad? Esos elementos que el contrato establece, pero para eso yo tuve que haber entendido qué es una marca, cómo se forma una marca, cómo registro la marca, porque al estar la marca registrada, pues es de mi propiedad, ¿verdad? ¿Y cómo podemos nosotros entender la marca? Ustedes, si yo les pregunto, bueno, ¿a ustedes les gusta artículos de marca o no? Y ustedes me van a decir que sí, ¿verdad? Entonces, los productos de marca son más caros. Ah, bueno, es que son registrados, es que tienen propiedad, es que se explotan esas marcas, ¿verdad? Si yo les hago un chequecito de marca, ¿cuál me dirían ustedes que es? Sí, Alexander, por ahí lo vamos a leer. Aquel chequecito que tienen las playeras, que tienen las camisolas, que ya vieron, yo no dije nada, yo dije un chequecito. Y miren, todos saben que es Nike, ¿verdad? Entonces, ahí está la marca, ¿verdad? Entonces, hay una M ahí grande y usted se imagina algo para comer. ¿Qué marca es esa? Una M grande, amarilla. ¿Verdad que todos saben? Es McDonald's. Entonces, ahí estamos. Hay un sombrerito ahí que les dice, bueno, hoy es bueno que ya comamos. ¿Cómo se llama ese dibujito con un sombrerito muy alegre ahí de color anaranjado? No, de color anaranjado. Exactamente, ya vieron. Y no estoy diciendo los nombres, pero se dan cuenta cómo se identifican las marcas también. Y también aquellas que están en lata, ¿verdad? Y que tienen el dibujo de un animalito. Entonces, ahí estamos, sí, ahí estamos frente a marcas, ¿verdad? Exactamente, todas esas son marcas porque se registran. Entonces, ahí tenemos esos contenidos que forman una marca. Entonces, vean ustedes qué es la marca, cómo entiendo la marca también. ¿Cómo se llama esa marca? Sergio. Que van a ver Lacoste, es Lacoste, ¿verdad? Entonces, marcas, ¿ya vieron? Con dibujitos estamos enseñando marcas. Mire qué interesante. Entonces, ¿por qué? Porque debo entender las marcas para hacer contratos de licencia de uso de marcas, ¿verdad? Si yo no sé qué es una marca y como notario me piden que yo constituya un contrato de licencia de uso de marca, ¿qué voy a hacer yo? ¿Verdad? A ver, Helen, ¿qué nos está diciendo? Entonces, encontramos ahí que en los dibujitos hay marcas, que en los rectángulos pueden haber marcas. Ah, bueno, ahí tenemos marcas, ¿verdad? Entonces, todo eso lo que nos da, ese es el dibujo de Lacoste, exactamente. Entonces, ahí nos dan marcas, marcas, marcas.
Ya tenemos todas las marcas que ustedes dijeron. Ahora queremos usarlas. ¿Qué tenemos que hacer para usar esas marcas? Pues contratarlas, ¿verdad? Contratar una licencia del uso de esa marca. ¿Para qué? Para colocar los productos en el mercado. Entonces nos vamos a el propietario de la marca y con él es que vamos a contratar, ¿verdad? Entonces ahí estamos frente al contrato de licencia de uso de marca. Cabal, Sergio, ahí tenemos el contrato de licencia de uso de marca en el artículo 45 de la Ley de Propiedad Industrial. Dijimos que la Ley de Propiedad Industrial es respaldada por un convenio internacional. ¿Cuál dijimos que era? Convenio de París. Convenio de París es el específicamente de propiedad industrial. Y el de Berra que tenemos es el de derecho de autor y derechos conexos. A ver, José Aníbal. No, el contrato, José Aníbal. Me pregunta José Aníbal para entenderlo mejor, si el contrato de licencia de uso de marca es lo mismo que el contrato de franquicia, porque empezamos a hablar de las franquicias ahí con la comida, ¿verdad? Pero no es el mismo, va íntimamente relacionado, porque usted puede negociar la franquicia, en la franquicia hacer el uso de la marca y lo que estamos diciendo, Alex, y además otro contrato atípico, el know-how, el saber hacer las cosas, el tener una receta, el tener una fórmula para que el producto salga igual en todos los lugares donde hay franquicias. Entonces ahí tenemos ese contrato de licencia de uso de marca que puede ir incorporado a un contrato de franquicia o puede ir separado. Igual que el know-how, un contrato atípico que puede ir dentro de la franquicia también con la licencia de uso de marca o los 3 contratos ir separados. Entonces ahí estaríamos los notarios redactando más contratos en lo individual. Entonces mejorarían sus honorarios. Hay que pensar eso también. Entonces aquí encontramos, sí, José Aníbal, ahí encontramos entonces que tenemos esa contratación. Propiedad industrial, propiedad de derecho de autor y conexos y propiedad intelectual en general. Si a ustedes les piden contratos de propiedad intelectual, ustedes van a hablar de la edición, de la fijación de obra, de la representación y ejecución pública y la propiedad industrial, licencia de uso de marca. Ahí estamos hablando de contratos de propiedad intelectual. Si les preguntan contratos de derecho de autor y conexos, pues es edición, es representación, ejecución pública y fijación de obra. Y si les piden solo de propiedad industrial, pues estamos en el contrato de licencia de uso de marca. Y ahí estaríamos agotando los contratos de propiedad intelectual. Ya dijimos, convenio de París va a respaldar la ley de propiedad industrial, convenio de Berna va a respaldar el derecho de autor y derechos conexos, ¿verdad? Ahora bien, entramos a otro conjunto de contratos que ya no están aquí en las leyes de propiedad intelectual, sino que nos vamos a la ley del mercado de valores y mercancías y entonces ahí vamos a encontrar valores y ahí vamos a encontrar contratos. Entonces eso es lo que nos interesa más ahora en la ley del mercado de valores y mercancías, ¿no? Porque hay mucho más, pero atendiendo a la contratación mercantil, pues obviamente nos interesan esos contenidos. Voy a molestar que alguien por favor nos lea el artículo 2 de la ley del mercado de valores y mercancías.
¿Se lo leo, Lick? Sí, Judith, por favor. Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se definen los términos siguientes. A. Valores. Se entiende por valores todos aquellos documentos, títulos o certificados, acciones, títulos de crédito típicos o atípicos que incorporen o representen, según sea el caso, derechos de propiedad, otros derechos reales de crédito u otros derechos personales o de participación. Los valores podrán crearse o emitirse y negociarse a cualquier título mediante anotaciones en cuenta. B. Mercancías. Son mercancías todos aquellos bienes que no estén excluidos del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. C. Contrato. Se entiende por contrato todo negocio jurídico de características uniformes por cuya virtud se crean, modifican, extinguen o transmiten obligaciones dentro de un mercado bursátil. D. Calificación. Hasta ahí, Judith. Vaya. Nos quedamos en contrato para que usted tome aire. Bueno. Entonces, encontramos qué son los valores. Eso es importante advertir en esta contratación. ¿Cuáles son los valores que se van a estar negociando en el mercado de valores? Pues van a ser los contenidos de títulos de crédito, van a ser las acciones de las sociedades accionadas, van a ser certificados contentivos de dinero, obviamente. Vamos a tener contratos mercantiles que se van a negociar en la bolsa de valores, por ejemplo. Van a ser títulos de crédito, ya sean típicos o atípicos. Les decía derechos de propiedad, derechos reales, como los derechos reales de garantía, por ejemplo, una hipoteca, una prenda. Vamos a tener derechos de participación, por ejemplo, las sociedades accionadas tienen derecho de participación en las acciones. Entonces, todos esos contenidos se negocian en la bolsa de valores. Si ustedes observan la literal C, contratos, y ustedes por curiosidad se van al 1517 del Código Civil, encuentran que vamos a entender por contrato todo el negocio jurídico en donde se van a crear, se van a modificar o se van a extinguir obligaciones. Y la ley del mercado de valores y mercancías nos establece lo mismo. Entonces hay contrato cuando hay creación de obligaciones en valores. Cuando se modifican esas negociaciones en valores o cuando se terminan. Ahí estamos frente a la contratación en el mercado de valores y mercancías. ¿Por qué se establece mercado de valores y mercancías? Vean ustedes que si se van a la literal B, las mercancías son todos los bienes que no se excluyen del comercio, ¿verdad? Porque tienen la naturaleza de poder ser comercializados, ¿verdad? Esos bienes, o porque la ley así lo establece. Entonces, ¿se negocian mercancías en la bolsa de valores? La respuesta es sí. ¿Podemos negociar con contratos en la bolsa de valores? También. ¿Qué mercancías se les ocurre a ustedes que podríamos negociar en la bolsa de valores? Podríamos negociar petróleo, azúcar, oro, café, lingotes de oro, cardamomo, y podríamos seguir. Litio, eso también. Entonces, vean ustedes en grandes cantidades, ¿verdad? El jade de Petén, licenciada. ¿Qué manda? El jade que están robando en Petén. El jade que está allá en Oriente, ¿verdad? Y que se lo están llevando. El níquel que se están llevando los rusos. Entonces, el litio que están peleando por todos lados. Entonces, ¿se negocian los contratos en la bolsa de valores? La respuesta es sí. ¿Cómo vamos a negociarlos? Nos preguntan por ahí, Carlos. Pues los vamos a negociar en cuanto a su contenido.
un contrato a futuro de una cosecha de café para el 2022. ¿La puede negociar usted ahora? Sí. ¿La puede negociar en la bolsa de valores? Sí. ¿Cómo va a negociar ese contrato? Conforme a las cláusulas contractuales. ¿Cuántos quintales de café? Esas son toneladas, ¿verdad? ¿Cuántas toneladas de café? ¿A qué precio? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde está la negociación, lo que está adentro del contrato. Eso es lo que vamos a negociar. Por eso decimos negociamos contratos, ¿verdad? Están negociando contratos, ¿verdad? Entonces, ¿contratos de qué? De exploración, de explotación minera, ¿verdad? Vean todos los problemas que hay en el store. Ahí hay contratación. Están negociando contrataciones los rusos, los suizos, canadienses y demás. Sí, hay contratación. Entonces, vean ustedes el panorama y desen cuenta todo lo que se puede negociar en la bolsa de valores. Pero como nuestro curso se denomina obligaciones y contratos mercantiles, pues entonces vayámonos por ahí al artículo 6. Alguien que nos lea el artículo 6 de la ley del mercado. El de Bolsa de Comercio, Lic. Por favor, Débora, qué calladita se ha estado. Artículo 6, Bolsas de Comercio. Las bolsas de comercio son instituciones de derecho mercantil que tienen por objeto la prestación de servicios para facilitar las operaciones bursátiles. Muy bien. Léase de paso el número 7. Ok, artículo 7, agentes. Los agentes son personas jurídicas que se dedican a la intermediación con valores, mercancías o contratos conforme a las disposiciones de esta ley. Aquellos que actúan en bolsa se denominan agentes de bolsa o casas de bolsa, y quienes lo hagan fuera de bolsa con valores inscritos para oferta pública, agentes de valores. Muy bien. Entonces, para negociar todos los valores del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, lo vamos a hacer a través de la Bolsa de Comercio, ¿verdad? ¿Qué son las bolsas de comercio? Son sociedades mercantiles que van a prestar servicio para operaciones de bolsa, para operaciones bursátiles, o sea, bursátiles viene de la etimología bolsa, ¿verdad? Entonces, encontramos agentes de comercio que son auxiliares del comerciante, se recuerdan de Mercantil 1, pero también tenemos agentes de bolsa porque negocian los valores en la bolsa de valores, pero hay otros agentes que lo hacen afuera de la bolsa, agentes de valores. Entonces, agentes de comercio, agentes de bolsa y agentes de valores. Y todos hacen esa intermediación, y excepto el agente de comercio, que es auxiliar del comerciante. Entonces, ahí encontramos, ¿qué son los agentes de bolsa? Pues también son personas jurídicas, son sociedades mercantiles, ¿verdad? Entonces, encontramos que ellos también van a negociar contratos. ¿Cuáles contratos? Alguien que nos lea solo el epígrafe del artículo 67. Que nos lea el título 7 y el 67. Solo el epígrafe. El título 7 dice de los contratos y de las instituciones auxiliares del mercado de valores. Muy bien. ¿Y el artículo 67? Concepto. De los contratos de bolsa. El concepto de los contratos de bolsa. Entonces ahí tenemos los primeros contratos que vamos a negociar valores con ellos. ¿Cuál es? De los contratos de bolsa, o sea, el contrato de bolsa. Ya tenemos un contrato, vayan contándolos.
Pero luego nos vamos al 73. ¿Qué contrato tenemos ahí? Contrato de sociedades de inversión. El contrato de sociedades de inversión. Los que recibieron Mercantil 1 conmigo vieron estas sociedades de inversión. Son sociedades anónimas especiales, con un capital especial, con requisitos especiales y con esta ley especial que los regula. Entonces, contratos de sociedades de inversión. ¿Qué son las sociedades de inversión? Son sociedades anónimas especiales. ¿Y qué es la sociedad? Sociedad mercantil, ¿qué es? Un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común sus bienes, derechos, servicios o parte de ellos, realizar actividades económicas y dividirse las ganancias. Entonces, ¿aplica eso en el 73 a las sociedades de inversión? Sí, son las mismas que ustedes vieron en Mercantil 1, en el artículo 10 del Código de Comercio, formas de sociedad mercantil, anónima, responsabilidad limitada, colectiva, comandita simple, comandita por acciones y hoy de emprendimiento. Entonces ahí tenemos esas sociedades anónimas, pero son anónimas especiales porque tienen un capital especial, porque tienen una ley especial que la regula además del Código de Comercio y porque deben de tener un capital especial. A eso se refiere la sociedad de inversión. Entonces es otro contrato que vamos viendo, pero luego seguimos y nos vamos al 74. ¿Qué contrato tenemos ahí? Contrato de fondo de inversión, Lic. El contrato de fondo de inversión es otro contrato de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Y entonces nosotros leemos ahí la ley y ahí vamos a ir encontrando. ¿Qué vamos a encontrar? Su concepto, o sea, la palabra que hay que definir, ¿verdad? Su definición. Luego encontramos sus elementos. Al tener sus elementos ya podemos ver sus características y los derechos y las obligaciones que tienen los contratantes. Y ahí está todo el contrato. Nos vamos al 76, ese ya lo vieron ustedes también. ¿Cuál es ese contrato? Contrato de fideicomiso. No, perdón, de inversión. Contrato de fideicomiso de inversión. Muy bien, Saúl, cuando habla contado ya le entendemos. El contrato de fideicomiso de inversión. Muy bien, Saúl. Este ya lo veíamos. Se trata de aquel contrato de fideicomiso de inversión que vimos en el Código de Comercio a partir del 766 al 793 del Código. Sí, ahí está el fideicomiso. Ahí donde yo les estoy diciendo, por mera curiosidad, váyanse ustedes a ver si es cierto. Si no, me dicen ahí no está. Entonces, ahí tenemos el fideicomiso de inversión también. ¿Qué creamos a través del fideicomiso de inversión? Certificados fiduciarios. Y los certificados fiduciarios son los que se colocan en la bolsa de valores. Por eso el fideicomiso de inversión lo regula de manera específica la ley del mercado de valores y mercancías. ¿Hay aquí un fiduciario? Sí. ¿Hay un fideicomitente? También. ¿Hay un fideicomisario? También. ¿Hay un patrimonio fideicometido? Sí, el que se va a hacer en inversiones. ¿Hay honorarios para pagar a la bolsa que haga eso? Sí. ¿O a la gente de valores? Sí. ¿Hay características de ese contrato? Es principal, es oneroso, es plurilateral, es conmutativo, típico, nominado, y podríamos encontrar gran cantidad de características. Entonces ahí tenemos el fideicomiso de inversión.
al estar en la ley del mercado de valores, ¿cambia respecto del que está en el Código de Comercio? No. Hay fideicomitente, hay fiduciario, hay fideicomisario. Hay patrimonio fideicometido, hay honorarios. Y debe ser por escrito. Y la ley aquí establece en el párrafo tercero, si ustedes lo leen, por documento privado. Es el único fideicomiso que sí se puede crear en documento privado, porque los otros fideicomisos que vimos allá en el Código de Comercio deben ser en escritura pública. Váyase al 771 del Código de Comercio y ahí va a estar el fundamento de la escritura pública. Entonces, Débora puede ir haciendo ese ejercicio para darse cuenta ahí y nos dice si está correcto o no. Entonces, ahí tenemos, ¿estamos hablando del mismo contrato de fideicomiso? Sí. Solo que aquí hacemos referencia solo al de inversión. No hacemos referencia al de administración ni al de garantía. Porque aquí, como se denomina la ley del mercado de valores y mercancías, vamos a negociar valores. Vamos a negociar mercancías. ¿Cuáles son los valores? Los que están regulados en el artículo 2. ¿Verdad? ¿Cuáles son mercancías? Ahí están en el artículo 2, todos esos bienes, ¿verdad? Y como el curso es de contratación, pues nos vamos a los contratos. Y ya vimos sociedad de inversión, ya vimos fondo de inversión, ya vimos contrato de bolsa, ya estamos viendo fideicomiso de inversión. Pero sigamos y vamos a encontrar otro contrato. ¿Cuál es el siguiente, Débora? En el artículo 77, contrato de suscripción de valores. Podemos suscribir valores, ¿verdad? Podemos firmar valores. Entonces ahí adquirimos los valores. Entonces ahí tenemos otro contrato que se negocia en la bolsa de valores, el contrato de suscripción de valores. Pero luego tenemos otro contrato que hemos platicado mucho de ese contrato también, y es el contrato a futuro. Entonces nos vamos al 78 y tenemos contratos a futuro. Y vean, un artículo desglosa todo ese contrato y así nos vamos con los otros. Un artículo, 2 artículos y nos dan una gran cantidad de información de cada contrato. Entonces tenemos ahí contratos a futuro. Pero seguimos y nos damos cuenta que hay también otro contrato. ¿Y cómo se llama ese contrato? El contrato de depósito colectivo de valores. Miren hasta dónde lo venimos a encontrar. Yo siempre les decía, cuando ustedes se refieran al contrato de depósito mercantil, digan su nombre completo. Escriban su nombre completo. El contrato de depósito mercantil es por medio del cual se pueden crear certificados de depósito, que son títulos de crédito. Entonces, ahí tenemos depósito mercantil. Pero también hablamos del contrato de depósito bancario. Cuando usted va al banco y hace depósitos de dinero. Ese es un contrato de depósito bancario. Y ahora encontramos otro contrato de depósito, pero este es colectivo de valores. Entonces ahí estamos con otro nuevo contrato y esos son los contratos regulados en nuestra ley del mercado de valores y mercancías. Entonces ahí estamos frente a esos contenidos de la contratación en la ley del mercado de valores y mercancías. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos un abanico de contratos en la ley del mercado de valores y mercancías. Tenemos otros contratos en la ley de derecho de autor y conexos, otros contratos en la ley de propiedad industrial, otros contratos en la ley de protección al consumidor y usuario que también hemos visto. Entonces vean ustedes qué abanico de contratos tenemos. Entonces
Solo el que no quiere estudiar no va a encontrar contratos, pero ahí tenemos contratos en todas las leyes. Entonces, esos contratos son contratos típicos mercantiles, porque están regulados en las leyes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna inquietud? Nick, solo una preguntita. ¿Usted nos puede indicar cuál va a ser el contenido del examen, por favor? Los contratos que hayamos visto a partir del segundo parcial para esta parte. Está bien, Nick, gracias. Porque es mucho el contenido. El normativo establece que para examen final yo le respondería más fácil, entra todo. Eso establece la normativa. Pero es mucho el contenido. Entonces vamos a estar, a menos que ustedes quieran así. No, Lee, que es demasiado. Por eso, entonces vamos a estar los contratos de adhesión. No, gracias, ¿verdad? Entonces vamos a estar evaluando, porque ya evaluamos en la primera parte, después agotamos la segunda parte, y ahorita vamos en la tercera parte. Entonces vamos a estar, una pregunta tal vez muy lejana del primer parcial, otra muy lejana del segundo parcial, pero del segundo parcial para el último día de clase es el contenido que va a venir más fuerte en cuestiones de contenido para efectos de examen final, ¿verdad? Lick, pero esta sería la última clase entonces. No, todavía tenemos examen. Entiendo que todavía tenemos una. Yo espero que todavía tengamos una, por lo menos. Pero ya no vamos a ver la ley de protección al consumidor, ¿verdad? Esa ya la vimos antes, vimos los contratos de adhesión, Judith. No, así, sí. Cuando vimos los contratos de adhesión y los contratos formulario. Bueno, pero esa no la va a repetir. En martes empezamos ya finales, licenciada. Pero el lunes todavía tenemos clases, Saúl. Yo espero que podamos tener clase. Ahora, si no, vamos a ver si les preparamos por ahí un material. ¿Por qué podemos desde la primera hora? Vamos a ver, Alex, si podemos, con mucho gusto. Sí, por eso vamos a ver si podemos con mucho gusto. Sí, ¿qué decía Edgar? Una pregunta, no sé si viene al caso, ¿por qué en derecho de autor hay que esperar 75 años para volver a sacar la obra o pueda otra persona, ¿cómo se llama? Hacerla pública. Ajá. Porque es el plazo para el derechohabiente, el derecho hereditario. Es por eso. Un autor fallece y los herederos tienen 75 años para ejercitar sus derechos hereditarios, Edgar. Es por eso. Gracias, Ricky. Para servirle. Bueno, entonces vamos a estar viendo, esperemos. Jocelyn, por ahí me voy a estar comunicando con usted, oye. Licenciada, yo también había pedido revisión de examen. También usted, sí. También usted, yo creo que déjeme ver. Mañana en la tarde a lo mejor me comunico con ustedes. Estoy cabal en eso. Entendido. Y otra pregunta del examen
va a ser el mismo método de evaluación a mano. Sí. Sí, eso sí. Bueno, para los que escribimos lentos, nos va a llevar la pegada, pero no. Pero ya es lo último, Carlos. Sí, pues, bueno, gracias. Ujú. Bueno, entonces si ya no tenemos más, que pasen feliz noche y primero Dios nos estamos comunicando el lunes de una o de otra manera, y igual que todo esté bien para todos ustedes. Buenas noches, licenciada. Gracias. Muy buenas noches. Encantada de saludarles. Feliz noche. Igualmente para ustedes. Feliz-